Bienvenidos a Versos de un Romance, donde el eco de las antiguas pasiones aún resuena en cada palabra. Aquí, el amor se entrelaza con la historia, las lágrimas con los suspiros y los corazones con el tiempo. Hoy, te invito a sumergirte en un relato ambientado en la Inglaterra de 1912, una época de cambios, de promesas rotas y de sentimientos eternos. Comenzamos. Inglaterra, año 1912. El aire de Birmingham era denso, no solo por el humo que salía de las fábricas de ladrillos rojos, sino por la inminente transformación que se avecinaba. Las locomotoras rugían como bestias de hierro, las avenidas se llenaban de obreros con rostros cansados, y en los salones de la alta sociedad, las sonrisas escondían el miedo de una Europa al borde del abismo. En una colina apartada del bullicio, se erguía la mansión de los Williams, una construcción elegante con columnas blancas, vitrales traídos de París y jardines que parecían sacados de un cuadro impresionista. Allí vivía Frances Williams, una joven de 21 años, de estatura delicada, cabello negro como la noche inglesa y ojos marrón oscuro que reflejaban tanto ternura como rebeldía. Frances era la hija menor de Charles Williams, un hombre influyente en el sector manufacturero cuya fortuna crecía con cada golpe de martillo en sus fábricas. Aunque en público era un caballero respetado, en casa su voz era ley. Frances, sin embargo, había heredado algo más que su apellido. Tenía fuego en la sangre, una inquietud por la justicia que lo desafiaba sin decirlo en voz alta. Desde pequeña, había mostrado una compasión innata. Cuando un sirviente fue golpeado por un capataz, Frances se interpuso, de apenas 10 años, con los puños apretados y la voz temblorosa, exigiendo respeto. Su madre, ya fallecida, decía que su corazón era demasiado grande para la jaula dorada que la rodeaba. Aunque su mayor sueño era ingresar a la Universidad de Oxford para estudiar literatura e idiomas, su padre consideraba tal aspiración una fantasía impropia para una dama de sociedad. En su lugar, le contrató a los mejores tutores, y en los salones silenciosos de la biblioteca familiar, Frances devoraba libros de Shakespeare, Austen y los nuevos autores franceses, sintiendo que cada página la acercaba a una libertad que el mundo aún no le ofrecía. Vivía con su hermana mayor, Eleanor, una mujer prudente, buena y obediente. Ambas compartían largos paseos por el invernadero, entre las rosas cultivadas por su madre antes de fallecer. Pero mientras Eleanor aceptaba el destino trazado para ellas, Frances soñaba en secreto con algo más que bailes y matrimonios concertados. Fue en una de esas tardes de primavera, mientras las fuentes del jardín entonaban su murmullo suave, cuando el destino hizo su primera jugada. En una de las recepciones organizadas por su padre, apareció un joven que parecía no encajar del todo con los invitados de siempre. Su presencia era sobria, su andar seguro, sus ojos verdes observaban con distancia a los aduladores de siempre. Era Andrew Green. Andrew Green no era hijo de aristócratas ni habitué de los bailes de gala, pero había sido invitado por su padre, un reconocido procurador legal que manejaba los asuntos comerciales de los Williams. Vestía un sobrio traje gris, sin ostentación, y en su rostro se notaba la marca de quien había visto más mundo real que apariencias. Frances lo notó desde el primer momento, no por su atractivo físico, aunque era indudable su porte alto, delgado, de cabello oscuro y mandíbula definida, sino por la manera en que miraba. Sus ojos verdes no brillaban como los de los hombres que buscaban esposas ricas. Los suyos estudiaban el lugar, a las personas, como si quisiera ver más allá del cristal de las apariencias. El primer intercambio entre ellos fue accidental, o eso pareció. En la biblioteca, mientras Frances buscaba un tomo de Byron, su mano tropezó con otra sobre el mismo libro. «Perdón, no imaginé que alguien más leyera poesía aquí», dijo ella, con una leve sonrisa. «Y yo no imaginé encontrar a alguien que no disimule su amor por la palabra escrita», respondió Andrew, con una leve reverencia. Aquella fue la chispa. A partir de entonces,
Andrew comenzó a visitar con más frecuencia la mansión, con el pretexto de reuniones con Charles Williams. A veces coincidía con Frances en el invernadero, otras en la sala de música. La conversación fluía entre ellos como una melodía sin partitura. Discutían de política, de arte, de justicia. A veces reían, otras discutían con pasión. Andrew tenía una visión práctica del mundo, a veces cínica, propia de quien lidiaba con contratos, herencias y hombres sin honor. Frances era fuego, esperanza, deseo de cambiar las cosas. Se fascinaban el uno con el otro, aunque nunca lo decían. Eleanor sospechaba que algo ocurría, y Charles también, aunque parecía aprobar aquella amistad sin compromisos. Para él, Andrew era un hombre correcto, de buen juicio, y no representaba una amenaza, aún. Pero lo que nadie veía era cómo, cuando se despedían, Andrew miraba a Frances como si quisiera retenerla un segundo más, y como ella, en su cuarto, releía los versos de Emily Bronte y dejaba que su corazón se enredara en un sentimiento nuevo, inesperado y tan dulce que dolía. Una tarde, Andrew le llevó un libro. No era un obsequio común, sino una primera edición antigua, con un poema marcado. «Es mi favorito, quería que tú lo leyeras». Frances abrió la página y leyó. «Sea de lo que estén hechas nuestras almas, la suya y la mía son iguales». Ella alzó la mirada. En sus ojos brillaba algo nuevo, algo que ya no podía ocultarse. El verano en Birmingham traía consigo una luz dorada que se deslizaba por los ventanales de la mansión Williams como una caricia. Los días se alargaban y con ellos las excusas para verse. Lo que comenzó como una amistad cultivada entre libros y conversaciones se transformó en algo más profundo, más visceral. Frances y Andrew comenzaron a tener citas discretas. Paseaban por los jardines del parque Cannon Hill, donde los niños corrían y los músicos callejeros tocaban valses dulces. Compartían té en pequeñas cafeterías apartadas de la vista pública, y en cada encuentro, el silencio entre ellos hablaba más que las palabras. En una ocasión, bajo un sauce que susurraba con el viento, Andrew tomó la mano de Frances con una firmeza temblorosa. ¿Alguna vez sientes que este mundo no fue hecho para ti?, preguntó él. Todo el tiempo, pero contigo, el mundo duele menos, respondió ella, bajando la mirada, vulnerable. El primer beso llegó en una tarde nublada, bajo la pérgola del jardín de los Williams. Llovía con delicadeza y el aire olía a tierra mojada. Fue un beso lento, contenido, como si ambos temieran que el tiempo se rompiera con solo tocarse. Pero también fue un beso lleno de anhelo, como el cierre de un capítulo largamente escrito en silencio. Sus padres estaban al tanto de la relación. Charles aprobaba con mesura, veía en Andrew un posible heredero político, alguien con principios firmes y futuro prometedor. Eleanor se mantenía al margen, aunque a veces la sorprendía llorando en su habitación, quizá por amor no correspondido o por nostalgia de un tiempo que no volvería. Pero lo que nadie sabía era que Frances escondía algo que no compartía ni con Andrew. Había comenzado a interesarse en los movimientos sufragistas. Leía en secreto panfletos que llegaban desde Londres. Asistía a pequeñas reuniones organizadas por mujeres valientes que exigían algo impensable: el derecho al voto. Lo hacía con sigilo, saliendo por las puertas traseras, disfrazada con capas oscuras, como si escapara a un mundo clandestino. A veces temblaba de miedo, pero más fuerte que el miedo era la convicción. Una noche Andrew la siguió. La había notado distante, ausente en sus últimas citas, y la curiosidad le ganó al respeto. La vio entrar en un edificio deteriorado, donde una mujer leía en voz alta sobre libertad y dignidad. Andrew no dijo nada al principio, pero al día siguiente, cuando la confrontó, su voz llevaba una mezcla de rabia, preocupación y desconcierto. ¿Estás jugando con fuego, Frances? ¿Sabes lo que pasaría si te arrestan? ¿Y tu reputación? ¿Tu padre? Estoy luchando por algo en lo que creo. ¿O acaso solo los hombres tienen derecho a cambiar el mundo? Hubo silencio.
el tipo de silencio que no duele en los oídos sino en el pecho. Pero Frances fue clara. No dejaría de hacerlo, ni por él ni por su familia. Aquella noche, Andrew no durmió. Caminó solo por las calles húmedas de la ciudad, preguntándose si el amor también significaba aprender a amar lo que uno no comprende. Un año después, el amor que había nacido entre libros, jardines y discusiones encendidas se convirtió en un compromiso sellado ante Dios y la alta sociedad de Birmingham. La boda de Frances Williams y Andrew Green fue todo lo que se esperaba de una unión entre dos mundos, opulenta, elegante y sobre todo llena de emoción sincera. La iglesia estaba adornada con lirios blancos, los preferidos de la madre de Frances. El órgano sonaba solemne mientras ella caminaba por el pasillo, con un vestido de encaje francés heredado de su abuela. Andrew la miraba como si el mundo se hubiera detenido. Cuando se tomaron de las manos, sus dedos temblaban, no por miedo, sino por la inmensidad del amor que los unía. Después de la boda, se mudaron a una casa cercana a la mansión Williams. Una residencia más modesta, pero llena de luz, con jardines que Frances cuidaba con esmero y una pequeña biblioteca que Andrew iba llenando con libros dedicados. Los primeros meses de matrimonio fueron dulces. Reían en la cocina, leían por las noches, caminaban tomados de la mano por las calles empedradas de la ciudad. Y poco después, llegó la noticia. Frances estaba embarazada. Andrew lloró al escucharla. Se arrodilló frente a ella, apoyando la cabeza en su vientre a un plano. «Gracias», susurró. «Gracias por darme algo que vale más que el mundo entero». Pero el mundo, en ese momento, se quebraba. Era 1914. Los ecos de una guerra creciente ya no eran rumores. Inglaterra había declarado la guerra a Alemania. El deber llamó a todos los hombres, sin importar su posición. Andrew, con una mezcla de temor y honor, recibió la notificación de alistamiento. La noche antes de partir no hubo palabras, solo susurros al oído, caricias lentas, memorias tejidas en cada rincón del cuerpo. Frances, con 3 meses de embarazo, no dijo «no vayas», sabía que no podía, pero sí dijo «vuelve». Lo dijo 1000 veces, como una plegaria. La despedida fue en la estación de trenes de Birmingham, gris y cubierta de humo. Las despedidas se sucedían por cientos, pero entre todas, la de ellos brillaba con un dolor silencioso. Andrew la abrazó con fuerza, su rostro hundido en el cuello de Frances. «Si no regreso», empezó. «No digas eso, me lo prometiste», lo interrumpió ella con la voz rota. «Te amo más de lo que creí posible», susurró él, y luego el beso. No fue solo un adiós, fue un intento desesperado por detener el tiempo, por sellar un instante para siempre. Cuando el tren se alejó, Frances sintió que algo se desgarraba en su interior. Esa noche, la mansión se sumió en un silencio de luto. Charles Williams cerró la puerta de su estudio y Eleanor la abrazó sin decir palabra. Frances se refugió en la habitación que había preparado para el bebé. Se sentó en la mecedora, abrazando una manta tejida, y dejó que las lágrimas cayeran en silencio, como la lluvia fina sobre los cristales. Los días se volvieron largos y silenciosos sin Andrew. Las cartas llegaban con dificultad, unas más breves que otras, pero siempre con la misma tinta de amor y esperanza. «Pienso en ti cada noche antes de dormir. ¿Sientes mi abrazo cuando cierras los ojos?», escribió en una ocasión. Frances le respondía con cariño y detalle. Le contaba cómo crecía su vientre, cómo Gloria, aunque aún sin nacer, parecía moverse cada vez que él era mencionado. Su hermana Eleanor la ayudaba en todo, y su padre, aunque preocupado, respetaba su luto contenido. Pero la guerra era implacable. Un día de invierno, cuando el viento golpeaba con furia los cristales de la mansión Williams, llegó un mensajero. Traía un sobre con el escudo del ejército británico. La señora Berta, la ama de llaves, fue quien lo recibió. Frances estaba en la sala tomando té
cuando escuchó el grito ahogado de Berta. Se puso de pie con una lentitud que delataba temor. Su corazón ya sabía lo que sus oídos aún no habían escuchado. «Lo siento, señorita Francés», susurró Berta con la voz temblorosa, mientras entregaba el sobre. «Andrew, no». El mundo se volvió borroso. Las paredes giraron a su alrededor. La alfombra parecía hundirse bajo sus pies. Luego, oscuridad. Francés se desmayó. Cuando volvió en sí, el doctor ya estaba junto a su cama. Su vestido estaba empapado de sudor y sangre. El parto se había adelantado. «No podemos moverla», decidió el doctor. «El bebé viene ahora». El salón de visitas se transformó en sala de partos improvisada. Eleanor sujetaba la mano de su hermana mientras la vida y la muerte bailaban peligrosamente alrededor. Cada contracción era un suspiro entrecortado, una batalla silenciosa contra la pérdida. Francés gritaba no solo de dolor físico, sino del desgarramiento del alma. El nombre de Andrew se escapaba entre lágrimas y jadeos. «No me dejes, Andrew, no me dejes sola», gritó, mientras su cuerpo luchaba por dar vida. Tras horas que parecieron días, el llanto agudo de una recién nacida rompió el silencio. «Es una niña», dijo el doctor, con la voz quebrada por la tensión. Francés la miró con los ojos empañados y una sonrisa herida. «Se llamará Gloria, como tu madre, Andrew», susurró, como si él aún pudiera oírla desde el más allá. El llanto de la bebé se mezclaba con el de su madre. La alegría de la vida nueva apenas lograba amortiguar la tragedia. Francés la acunó contra su pecho, y aunque su cuerpo temblaba, una paz frágil se posó en su rostro. Durante las siguientes semanas, la mansión pareció vivir en penumbra. Francés se movía lentamente, como una figura de porcelana rota. Neratés llevaba a Gloria en brazos todo el tiempo, hablándole con dulzura, con una mezcla de devoción y melancolía. En las noches, cuando todos dormían, se sentaba junto a la ventana de su habitación y le hablaba a la luna. «¿Dónde estás, Andrew? ¿Por qué te fuiste? ¿Qué hago con este amor que aún me quema por dentro?» Las lágrimas se mezclaban con la leche que aún alimentaba a su hija, y aunque por fuera mantenía la compostura, por dentro, Francés era una tormenta de ausencias. Pero incluso en la tragedia, una fuerza silenciosa se elevaba. Días después, fundó una sociedad de ayuda para viudas y madres de soldados. Dedicó su tiempo a otras mujeres que, como ella, lloraban a los hombres que amaban. Su dolor se volvió causa, su herida bandera. 5 meses habían pasado desde aquel día aciago en que Francés había perdido a Andrew para siempre. Aunque cada mañana se vestía con delicadeza y cada tarde tomaba el té con su hermana en el jardín trasero, su corazón vivía suspendido entre la resignación y el deseo imposible de un milagro. El jardín de la mansión se había convertido en su refugio. Las bugambillas trepaban por los muros, los geranios florecían como si quisieran consolarla. Francés había hecho de ese rincón su mundo, un banco bajo el roble antiguo, la pequeña mesa con tazas de porcelana y su hija Gloria en brazos, vestida con una batita de encaje y el cabello como un remolino de seda oscura. Eleanor, siempre atenta, sabía cuándo hablar y cuándo callar. Esa tarde, el cielo estaba limpio y azul, y el aroma del té de jazmín flotaba en el aire con una paz frágil. «Estás más fuerte», comentó su hermana, «aunque tus ojos aún lo esperan». Francés bajó la mirada hacia su hija. «A veces creo que si cierro los ojos con fuerza, podré escucharlo, su voz, su risa». De pronto, desde dentro de la casa, se oyó un grito. Las criadas corrían, las puertas se abrieron con fuerza. Un alboroto inusual, urgente, extraño. Francés se levantó, con Gloria en brazos, el corazón acelerado como si presintiera que el mundo estaba a punto de quebrarse otra vez. «¿Qué sucede?», preguntó con voz temblorosa. Entonces lo vio. En el umbral de la puerta que daba al jardín, de pie, más delgado, con la barba crecida y el rostro pálido, estaba Andrew. Vestía aún el uniforme, llevaba un cabestrillo en el brazo izquierdo y se apoyaba en una muleta.
Su mirada era un océano de emociones contenidas. Frances no pudo moverse. Se quedó helada, con la boca entreabierta y el corazón detenido. Era un fantasma, un milagro, un suspiro vuelto carne. ¡Frances!, gritó Andrew, con la voz quebrada. ¡Frances! Ella soltó una exclamación ahogada. Entregó la bebé a su hermana sin pensarlo y corrió. Corrió como nunca antes. Su falda ondeaba, sus pies parecían no tocar el suelo. Cuando llegó a él no hubo palabras, solo el abrazo. Se abrazaron como si el universo se reordenara en ese instante. Andrew lloraba, y Frances también. Las lágrimas mojaban los rostros, los cuellos, las manos. «Regresé a ti, como te lo prometí», susurró él, temblando. «Pensé que habías muerto», gimió ella entre sollozos. «Me dijeron que habías muerto. Estuve en coma, me hirieron en la pierna, quedé sepultado en el barro. Cuando desperté, ya me habían dado por muerto, pero apenas pude, pregunté por ti, por nuestra hija». Frances lo miró y tomó a Gloria en brazos. La pequeña lo miró con los mismos ojos verdes de su padre. «Se llama Gloria», dijo ella, con la voz rota, «como tu madre». Andrew cayó de rodillas, vencido por el amor y la gratitud. Besó la cabeza de su hija con ternura, y luego el vientre de su esposa, como si quisiera pedirle perdón por cada día de ausencia. Ese día, la mansión Williams volvió a respirar. Las risas volvieron a llenar los pasillos. El jardín, una vez testigo de lágrimas, floreció con una alegría nueva. No se necesitaban explicaciones. El amor había vencido a la muerte. Las semanas que siguieron al regreso de Andrew fueron como un despertar lento y hermoso. El sonido de su voz otra vez en los pasillos, el leve tambor de su muleta sobre el mármol, el modo en que miraba a Gloria como si cada gesto fuera un descubrimiento. Todo en la mansión Williams parecía tener un nuevo brillo, una nueva razón de ser. Andrew pasaba horas con su hija, sentándola sobre sus piernas, leyéndole en voz baja libros de poesía, acariciándole el cabello oscuro con ternura. La niña, aún tan pequeña, parecía reconocerlo, como si el lazo que los unía hubiera existido desde siempre, incluso antes de su primer encuentro. Frances lo observaba desde el umbral muchas veces, con una mano sobre el corazón. En la noche, cuando él dormía junto a ella, respirando con dificultad aún por las secuelas de la herida, ella lo abrazaba con delicadeza, como si el amor pudiera curarlo desde dentro. La ciudad de Birmingham seguía marcada por la guerra. Muchas casas aún guardaban luto, muchas calles mostraban cicatrices. Pero en la mansión Williams, la esperanza había regresado, y también el propósito. Frances, ahora más decidida que nunca, fortaleció su sociedad benéfica para viudas y madres de soldados caídos. Andrew la apoyaba, aunque aún le costaba verla salir sola. Había comprendido que su esposa no era una mujer para guardar en una vitrina, sino una llama viva, una voluntad hecha carne. Un año después, el aire en la casa se volvió dulce otra vez. Frances esperaba otro hijo. Esta vez, la noticia fue recibida con lágrimas, risas y bailes improvisados en medio del salón. Eleanor fue la primera en saberlo y casi derramó la tetera entera de emoción. El padre de Frances, aunque débil por su enfermedad, besó la frente de su hija con orgullo. Cuando el niño nació, una madrugada lluviosa de otoño, Andrew estuvo allí, tomándole la mano con firmeza. Esta vez no hubo miedo, solo gratitud. El bebé lloró fuerte, con la misma voz decidida de su madre, y fue llamado Henry, en honor al abuelo materno, que no viviría para verlo crecer. Andrew, con el pequeño en brazos, miró a Frances y le dijo: «La vida nos rompió, pero nos volvió a juntar con más fuerza. Gracias por no dejar de amarme». Ella sonrió, agotada, con el cabello pegado a la frente y los ojos brillantes. «Nunca aprendí a hacerlo». Esa noche, en la cuna junto a la de Gloria, descansaba un nuevo corazón. Y en la alcoba, por fin en calma, dos almas que habían sobrevivido al dolor se dormían abrazadas, sabiendo que aún habría sombras en el camino, pero también muchas luces que ellos mismos se encargarían de encender. Y así concluye esta historia de amor. Un amor que resistió el peso de la guerra,
las sombras de la ausencia, el dolor de la pérdida. Y aún así, floreció como la más firme de las primaveras. Frances y Andrew no solo se amaron en la calma, también aprendieron a hacerlo en medio del caos. Porque cuando el destino intenta separar a dos almas que se pertenecen, solo consigue unirlas con más fuerza. Gracias por acompañarme en este viaje lleno de emociones, entre suspiros, cartas y reencuentros. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a dejar un comentario. Cuéntanos desde dónde estás viendo esta historia, suscríbete y comparte este vídeo con alguien que aún cree en el amor verdadero. Hasta el próximo relato, donde los versos del pasado siguen latiendo, en versos de un romance.